Entonces, con el problema este de absorción de un componente en un líquido, aquí está donde terminó el video anterior, está la ecuación de continuidad y las condiciones de frontera. Voy a resolver el problema para un caso en particular. Aquí ya está otra vez el esquema de lo que estamos resolviendo. Y voy a considerar otra vez que esto azul representa una molécula de A que ya se disolvió en el líquido y que va a empezar y empieza a moverse en la dirección X, ¿sí? Entonces lo que establecimos en la ecuación, lo que es la ecuación, se puede mover en la dirección X por este término que está aquí por difusión y en la dirección Z por convección, ¿sí? Entonces voy a suponer que nada más para que sea un poco más claro, voy a suponer que se disuelve y avanza a una distancia muy corta por difusión en X. Entonces, digamos que avanzó esa distancia y después también en realidad siempre está moviendo en las dos direcciones, ¿no? Pero esto nada más para que sea más claro. Y lo que va a pasar es, pudo avanzar esa distancia, pero luego se lo llevó el fluido por convección en la dirección Z. Entonces va a andar por acá, ¿sí? Y eventualmente va a salir del sistema, lo que tiene que ver con la convección, pues más importante que la difusión. Entonces lo voy a resolver para esa situación en donde las moléculas penetran poco en el líquido y luego se las lleva el líquido en la dirección Z, ¿sí? O sea, penetran poco en la dirección X y mayormente se van en la dirección Z. ¿Qué nos lleva a eso? Que podemos partir entonces el líquido. Y vamos a decir, en esta capa es donde está pasando lo que estás diciendo, ¿sí? Dos situaciones van a ocurrir entonces. La primera va a ser pues relacionada con el perfil de velocidad. Como está aquí en el esquema, pueden ver que la velocidad, estamos prácticamente en el punto donde la velocidad es Vmax, es decir, la velocidad que está experimentando ese soluto es esencialmente una constante y es igual a Vmax, ¿sí? Porque esa región que delimité por la línea azul entrecortada, pues esencialmente está descendiendo a una velocidad constante. La otra situación es no va a haber moléculas de A por acá. No estamos prohibiendo esa situación para diciendo que solo va a avanzar hasta esa línea cortada, ¿sí? Entonces nunca va a pasar pues que encontremos moléculas de A acá, ¿sí? Entonces para esa situación, que es bastante realista porque lo que tú buscas es eliminar ese material A y pasarlo a líquido, o sea, no tiene caso que avance y que llegue hasta acá. Lo que tú quieres es removerlo, es eliminarlo lo más rápido que se pueda, ¿sí? Entonces pues es una solución para ese caso en particular, pero ese caso pues no está descabellado. ¿Qué pasa entonces con las condiciones? Voy a escribir las condiciones originales, que son estas. Entonces voy a hacer aquí en x igual a 0, CA es la solubilidad. Si x es igual a delta, dCA en D x debe ser 0. Y en Z igual a 0, el solvente es puro, o sea, es 0. Bueno, entonces esta condición, pues no hemos perturbado el sistema, esta condición sigue prevaleciendo. En x igual a 0, pues debes tener la solubilidad del material A en B. Y también en Z igual a 0, pues el solvente sigue entrando puro. Entonces, de acuerdo a esta consideración, no han cambiado esas condiciones. La que sí va a cambiar es la que resta. ¿Por qué? Por lo que estamos estableciendo es el soluto nunca va a llegar acá, ¿sí? Entonces pudiéramos decir que en x igual a delta pudiéramos sustituirlo por CA es 0, ¿sí? Pero como ya aprendimos en el sólido semi-infinito,
Pues si es delta o si es infinito, pues es lo mismo, sea sigue siendo 0 y la ventaja es que se simplifica la solución matemática. Entonces voy a utilizar esa condición similar a la del sólido semi-infinito, es decir, en x igual a infinito sea es 0. ¿Sí? Entonces no voy a usar esta ni esta, bueno, por la posición, pero voy a usar esta, que matemáticamente, como digo, pues tiene sentido y simplifica mucho la solución del problema. Entonces tus condiciones son esta y esta que estamos planteando ahorita. ¿Sí? Voy a regresar entonces, y lo que establecimos de la ecuación original es esta parte que está en paréntesis cuadrados, pues ya no existe para nuestro problema porque la velocidad es Vmax. Entonces voy a escribir aquí en qué se transformó nuestro sistema. La velocidad no depende de la posición, es esencialmente constante. Tienes la parte esta de convección en Z, y de AB de cuadrada sea de x al cuadrado. Entonces esencialmente cancelamos esta parte de que es la que describe la variación de la velocidad con la posición y la estamos considerando esencialmente constante de acuerdo a lo que ya establecimos. Y tus condiciones en x igual a 0 sea 0, si x tiende a infinito tiende a ser 0, y si z es igual a 0 es igual a 0. ¿Sí? Entonces este es nuestro sistema de ecuaciones, nuestra ecuación de continuidad y sus condiciones de frontera. Esta ecuación se parece mucho a lo último que analizamos de sólido semi-infinito. Voy a escribir la ecuación aquí. Y allá teníamos en x igual a 0 teníamos sea igual a 0, si x tendía a infinito tendía a ser 0, y en tiempo igual a 0 era 0. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, las ecuaciones se parecen. De hecho, son las mismas ecuaciones, nada más que de aquí obtienes sea en función de x y el tiempo, mientras que de la otra de aquí obtienes sea en función de x y de z. ¿Sí? ¿Sí? Entonces las soluciones cambian su funcionalidad, pero la forma de la función no va a cambiar. Noten que las condiciones, pues en lugar de ser, aquí tiene sea 0, acá tiene 0, acá tiene 0, acá tiene sea 0, acá tiene 0, acá tiene sea 0. Entonces las condiciones en realidad son las mismas, están cambiadas, pero esencialmente es el mismo problema, lo que implica que la solución por similaridad, podemos plantear pues la solución por similaridad de acuerdo a lo que veíamos en el sólido semi-infinito para resolver nuestro nuevo sistema. El procedimiento es el mismo, lo pueden hacer ustedes, de hecho recomiendo ampliamente que lo hagan ustedes. La solución por similaridad es la siguiente. Para este nuevo problema la variable de similaridad sería eta, que es x, entre delta, que depende de z, no del tiempo. ¿Sí? Bueno, y este es el perfil. Este es entonces el perfil de concentración de A en B. ¿Sí? Y como digo, como ejercicio, pues háganlo ustedes. Una vez que tenemos el perfil, podemos calcular flaxes.
El que interesa aquí es pues a qué velocidad, si hacemos un balance en esta superficie, la velocidad a que entra A en B pues debe ser igual a la que sale, pero la que sale pues la puedo calcular con la ley de Fick. Entonces puedo calcular el flux en x igual a 0, que es un flux difusivo. Entonces sería J x asterisco en esa posición, en x igual a 0, signo negativo porque, bueno, aquí es positivo porque si vamos en dirección del x, del eje x. Entonces solo se va a quedar así. Y sustituimos que es igual a menos DAB, DCA de x en x igual a 0. ¿Sí? Y como saben, pues esta CA la sustituyen aquí, derivan. La derivada la pueden tomar de Wolfram alfa. Y este es el resultado del flux. Ahí está, entonces este es el flux, esta es la velocidad en flux a la que entra el material, es esta flecha que yo dibujé aquí, pero es igual a esta, entonces representa la velocidad a la que este flux pues es la velocidad de disolución, absorción de, lo voy a llamar absorción de A en B, en las unidades que ya saben, ¿no? De flux moles por tiempo y por unidad de área. Bueno, noten que el flux es función de la posición z, no es una constante que parece z, y aparece en el denominador. Entonces, si z empieza a aumentar, el flux empieza a disminuir, de acuerdo a lo que está aquí. Ahora vemos a qué se debe eso. Podemos calcular el flujo molar absorbido, flujo pero en unidades de moles por segundo nada más, flujo absorbido de A en B, y como saben pues nada más hay que multiplicar por el área, eso lo hemos llamado W1 y es nuestro flux por el área, que así es como hemos hecho en la mayoría de los problemas. El problema aquí es que el área no es una constante, entonces vamos a regresar a la figura esta. No problema, más bien la situación particular aquí es que el área no es constante. Voy a extender la placa irá hacia adentro así, y pues el fluido también. Entonces el área, si tú, como es el área perpendicular a la dirección x, pues pudieras poner pues que el área es, voy a llamar a donde llega la placa, no la voy a cortar aquí, voy a cortar así, y entonces voy a considerar que este espesor que se está produciendo aquí, voy a poner acá abajo, es W. Ese es el espesor de esta placa. Y de una vez vamos a definir que la placa tiene una longitud L. Y entonces pues aquí es visualmente más claro que el área como depende de la posición z, el área total pues de lo que está aquí. ¿Sí? El problema es que conforme si tú eres un soluto y estás aquí exactamente en donde empieza a caer el líquido, pues tú estás viendo un área muy pequeñita. Si por ejemplo, si tú estás acá, es decir, cuando estás aquí, pues estás viendo pues un área por aquí así, ¿sí? Pero si tú entras acá,
pues tú ves un área más grande de transferencia de masa, que sería todo esto. ¿Sí? Entonces el área, conforme se verifica el proceso de transferencia de masa, el área está aumentando, ¿sí? Porque el área aumenta con la dirección z. Entonces el área no es constante, pues. ¿Sí? Entonces eso implica que hay que hacer una integral de una diferencial de área, debido a eso que estoy estableciendo. Ese diferencial de área, de acuerdo a lo que está aquí, pues sería delta y, que sería esta coordenada hacia acá, delta y delta z, más bien estaría acá arriba, sería delta y delta z estaría para acá, delta y para acá y delta z hacia abajo. Entonces ese diferencial de área lo puedo calcular como el producto de voy a poner de z por dy. ¿Sí? Eso, si lo integro, pues si lo integras sobre w y l, pues te va a dar todo el área. Cuando digo si lo integras sobre w y l es si lo integras hasta esto y hasta esto, pues te da toda el área. Pero en tu problema esa área, conforme va entrando y bajando el líquido, el área va creciendo. Entonces esta es la expresión. Hay que sustituir entonces este flux o esta expresión aquí, y el área pues va a ser de y en dz. Entonces vas a tener una doble integral. Voy a sustituir aquí de una vez. Tienes de AB, B max, pi z, eso sería el flux, y de z de y. Z ya dijimos que va de 0 a L, y perdón, de 0 a L va z, y va de 0 a W. ¿Sí? Entonces no pierdan de vista que es algo nada más algebraico. Entonces z va de aquí, de 0 hasta acá, que es L, mientras que y va de aquí de 0 hasta W. Entonces son los límites de la integral. Entonces ahí está. Sí, va a estar, obviamente esta z de aquí pues hay que integrarlo con este diferencial. De y pues es una constante. Este es el resultado. El flujo molar, la velocidad a la que estamos absorbiendo A en B como flujo molar es W por L, sea 0. 4 de AB, B max, pi L. Ahí está el resultado. Esta expresión, como siempre, pues es lo que interesa, es a qué velocidad absorbemos, porque eventualmente eso va a tener que ver con el diseño, en el sentido de qué tan alto debe ser esa placa para que podamos remover lo que nosotros perseguimos. Eso queda más claro con el ejemplo que hablaba de el SO2, de si quieres remover el SO2, bueno, este ya no lo tengo aquí, ya lo borré, pero en el ejemplo este que tú eliminabas SO2 porque lo disolvías en una corriente líquida, pues la primera pregunta debería ser: ¿y esta cosa qué tan larga debe ser? ¿Sí? Eso va a depender pues de a qué velocidad absorbes. Mientras más absorbas, pues vas a ocupar una altura menor. ¿Sí? Entonces por eso hasta aquí la velocidad, por eso aparece pues esto que es lo que tú quieres calcular, y aparece la longitud, pues aparece aquí y acá. Sí, en realidad pues sería la raíz de L. Mientras más grande sea L, pues más absorbes, porque tienes más área eventualmente. ¿Sí? Mientras más soluble sea A en B, que representa este término, pues más absorbes, más remueves, y pues también aparece W. Mientras más ancha sea tu placa, pues más área de transferencia eventualmente tienes, más remueves a una velocidad más grande. ¿Sí? Entonces aquí están
no como flax, sino como el rate, como tasa. ¿Sí? La mayor parte del tiempo nos quedamos en flax, pero bueno, esencialmente es lo mismo. ¿A qué velocidad remueves A en B? ¿A qué velocidad remueves A? Que es lo que te interesaba quitar para el caso pues de que le estás quitando algo al gas. Si A está disuelto en el líquido y lo pasas a un gas, pues es también una expresión, nada más que de signo contrario. ¿Sí? Sería el mismo análisis. Bueno, aquí se acaba el curso y por ahí nos estamos viendo.